que estáis aportando vuestro grano de arena para paliar en la medida posible los efectos de esta pandemia, que se dice pronto, más de 1.500 noticias positivas. Como sabéis también los premios, hace muy poquitos días también cerramos la 11ª edición de convocatoria de los premios corresponsables con más de 850 candidaturas, algo increíble. La anterior habían sido 600, que ya nos parecía un tope, y que sean más de 850 nuevas candidaturas habla muy bien del estado de la responsabilidad social y cada vez cómo se trabaja más desde la innovación responsable, ¿no? Y luego también la encuesta por los 15 años de corresponsables, que nos toca justo en este año tan diferente, y estamos ahí con la encuesta para el especial de la revista Corresponsables, que sabéis que lanzaremos en octubre. Esperemos que también podamos hacer ya alguna gala, ya se verá. Pero bueno, ahí estamos, como siempre activos y con ganas de seguir aportando y aprendiendo pues de estos panelistas que nos acompañan hoy, que ya habéis visto un poco por los nombres, que son, bueno, pues son grandes expertos en la materia, y la verdad que queríamos agradeceros muchísimo vuestra participación. Acordaros también a todos los asistentes que a través del hashtag diálogos observarse podéis ir haciendo vuestros comentarios, y aquí también vuestras preguntas a través de la aplicación, porque de eso se trata, de generar este coloquio, ese debate, y aprovechar muchísimo, exprimir a estos fantásticos panelistas que hoy nos acompañan. Habéis visto, tenemos, y lo voy a mencionar para hacer una primera, si os parece bien, que os podéis presentar y hacer una primera intervención sobre cómo habéis vivido y cómo el confinamiento, cómo estáis, y bueno, hacer una primera pincelada de cómo lo habéis vivido tanto personal como profesional, y en primer lugar pues dar paso a Ana Gascón, a la directora de responsabilidad corporativa de Coca-Cola Iberia. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Pues hola Marcos, hola a todos, y lo primero, muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias por invitarnos a esta sesión donde comparto mesa con pues grandes marcas, y estoy segura que aprenderemos bueno, pues buenas prácticas que ellos han hecho y que a lo mejor se nos han escapado por la prensa, aunque nos seguimos de cerca como expertos en RC. Así que probablemente estemos todos muy al día en lo que hacemos, ¿no? Y bueno, ¿cómo estamos viviendo en lo personal y en lo profesional esta situación? Pues ciertamente yo creo que esta situación nos ha demostrado que somos seres humanos adaptables, y además adaptables en un tiempo récord, porque a todos nos ha tocado una nueva realidad de hoy para mañana. Nos íbamos a casa pensando que, bueno, pues a lo mejor esto iba a ser cuestión de 15 días, y llevamos trabajando en casa desde marzo y lo que nos queda. Nosotros, por lo menos en Coca-Cola, muy probablemente esta situación se va a prorrogar hasta finales de año, ¿no? Entonces, está exigido pues una adaptación en tiempo récord, tomar decisiones personales, profesionales, de conciliación, de gestión de equipos de otra manera, y creo que todos hemos pasado pues por situaciones emocionales complicadas que iban desde el principio, que era como el miedo al contagio, hasta pasar por la frustración de no poder trabajar con nuestros equipos de manera más directa, hasta finalmente, bueno, pues tener que seguir compartiendo el espacio de manera, bueno, pues más regular con familiares, ¿no? Que no siempre es fácil cuando tienes niños en casa, ¿no? Entonces, en lo personal nos hemos adaptado rápidamente, y en lo profesional hacemos uso absolutamente intensivo de algo que era una realidad ya para Coca-Cola, es el teletrabajo y el trabajo a distancia, pues por ser una empresa muy internacional, ¿no? Lo que pasa es que sí que estas herramientas exigen un mayor nivel de concentración, generan más cansancio, y además no te permiten distinguir tan fácilmente entre tu entorno personal y profesional, y te da la sensación de tener que estar todo el rato conectado. Entonces, bueno, pues entre la incertidumbre, la situación personal, profesional, bueno, pues han sido situaciones complicadas de gestionar, pero a las que nos hemos ido adaptando rápidamente, y que nos han permitido, bueno, pues tener a lo mejor una comunicación interna con equipos en base a nuevas herramientas que nos han permitido darnos cuenta que también online se pueden gestionar los equipos perfectamente bien, llegando a objetivos y no sé, y afianzando ese engagement que es tan clave para que las cosas funcionen. Muy bien. Ahí, si te parece bien, Ana, luego ampliamos esas herramientas, todo lo que habéis ido poniendo en práctica, pero vamos, la verdad es que me alegro mucho de verte. Lo mismo que a José Arano, también muy conocido ahora en estos temas, es el director de personas, calidad y gestión ética,
responsable excelente de Calidad Pascual, una de las organizaciones también pioneras en estos temas que lleva muchísimo tiempo y qué bueno también verte, aunque sea así desde la pantalla, Joseba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias por habernos invitado a este webinar también. Encantados de estar aquí, además con unas marcas también, como decían, extraordinarias, o sea que seguro que va a ser una muy buena oportunidad de aprendizaje. Y bueno, pues también un poco contestando a tu pregunta, pues la verdad es que en lo personal, pues me encuentro bien. También he tenido la suerte que a nivel familiar hemos, por el momento, pues salvado la situación también bien desde un punto de vista de salud. Eso es importante. Yo creo que también esta crisis, esta situación ha demostrado lo importante de la salud, de los aspectos que a veces dábamos muy por hechos, pero que verdaderamente esos básicos han vuelto a cobrar una enorme importancia. A nivel organizativo también hemos tenido, bueno, por la fortuna, somos una compañía de 2.300 trabajadores. Hemos tenido 12 casos positivos en total, digamos, de casos que han digamos, sido diagnosticados como positivos. Y dentro de esos 12 casos sí que hemos tenido algún caso un poco más peliagudo, pero en general ya tenemos a todo el mundo de alta. Podemos decir también que desde un punto de vista de salud, pues hemos salvado como organización, yo diría que relativamente bien la situación. También un poco querría destacar que la de experiencia profesional, a pesar un poco de la intensidad y de que ha habido momentos pues verdaderamente duros y difíciles, yo creo que hemos tenido la suerte, en cierta manera, por verlo de esta manera, de vivir una circunstancia que profesionalmente a mí no se me había dado nunca con esta intensidad, y yo creo que también en clave de aprendizaje. Y bueno, pues los que nos toca trabajar más con las personas y con el impacto también que tienen las organizaciones, pues ha sido una experiencia que, viendo un poco con una cierta perspectiva, una cierta distancia, pues yo creo que, pues que ha resultado también muy enriquecedora desde el punto de vista de aprendizaje. Y bueno, yo distinguiría quizás dos fases o dos grandes fases, y quizás ahora estamos entrando en una tercera que hemos vivido hasta ahora. Primero primero se vivió como una crisis de salud y de continuidad de suministro. Nosotros que somos fabricantes y que tenemos toda la cadena de valor, el primer reto fue garantizar la continuidad de suministro, hacer llegar alimentos a los hogares, y ahí te das cuenta de que verdaderamente eres una industria esencial, que es así como nos catalogaron en su momento también, y yo creo que eso pues también te refuerza mucho en tu sentido de lo que eres. Y ahí hubo que gestionar pues los miedos propios de la situación. Aquí teníamos gente en fábrica que tenía que ir todos los días. La verdad es que la gente demostró compromiso y un valor enorme, y yo no puedo estar más que agradecidísimo a la gente, sobre todo a la gente de la base, que dio una respuesta inmejorable en este momento. Y luego, pues esta crisis, vamos a decir, sanitaria y de salud y de riesgo, pues evolucionó a una crisis más de índole económica, índole social también, ¿no? En cierta manera también eso pues nos ha afectado, ¿no? Porque nosotros tenemos un porcentaje muy importante de nuestras ventas en la hostelería, que se separó totalmente, es decir, hubo que empezar a gestionar también la vertiente económica de la crisis, impacto social de la misma. En eso estamos también, tomando decisiones y tratando un poco de salvar también estas circunstancias, la situación. Y ahora estamos un poco, yo creo que entrando en una nueva fase, en un nuevo momento de tratando de dibujar cómo va a ser un futuro que es súper incierto, muy difícil de predecir cómo va a ser, pero que seguro que va a ser distinto a lo que hemos vivido, ¿no? Ahora antes comentábamos el tema del teletrabajo, dónde vamos a trabajar, cómo va a ser el futuro del trabajo, cómo va a cambiar toda esta epidemia que nos está llegando un poco, pues, la forma de hacer, de organizarnos y de dar respuesta también un poco a lo que hacemos. O sea que, no sé, muy interesante, muchos aprendizajes y todavía por delante también muchos retos. Muy bien, pues de eso profundizaremos. Te agradecemos, Joseba. Mira a ver lo del micro, ahora lo hablas con Jordi, que a veces te oía así un poquito más bajo, pero vamos, te he oído perfectamente y ahí luego abordamos, y sobre todo esa parte de personas, que yo creo que hay muchísimo que hacer. Se me olvidaba antes comentar, agradecer como siempre a Signar esa traducción de signos, a Elena, todo el gran trabajo que hacen, y igual que nos acompañan en las jornadas corresponsables presenciales, nos parecía fundamental en estos webinars también, ¿no? Tratar de que sean lo más accesibles, siempre intentando predicar con el ejemplo para ser lo más coherentes, y por ahí también pues nos parecía fundamental esa traducción de signos, pues para llegar a las personas con esa discapacidad visual.
Seguimos un poco con esos mismos. Esta misma pregunta, Íñigo Larraya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El director de Responsabilidad Social y Sostenibilidad de L'Oréal, L'Oréal España, como decimos, también una gran marca muy conocida y reconocida en todo el mundo. Y también qué bueno que nos hayas podido acompañar. ¿Y qué tal? ¿Cómo has vivido este confinamiento y cómo Hola. estáis? Hola Marcos, hola a todos. Bueno, lo primero también encantado de que nos invitéis, de formar parte de esta gran mesa. Y nada, yo pues parecido, normalmente suelo coincidir bastante con Ana, no solo en mesas, sino en mensajes. y, y en este caso yo creo que es parecido, ¿no? Para nosotros, o sea, bueno, primero a nivel personal y con dos peques muy peques, pues bueno, intenso, pero bonito también a la vez, ¿no? O sea, de repente darte cuenta de, joder, de volver a desayunar, comer en familia y demás. O sea, yo creo que hay aprendizajes para quedarnos, y todo el tema de la flexibilidad y el teletrabajo, que claramente, o sea, es intenso, sobre todo en estas circunstancias, pero bueno, trae ventajas y esperemos que esas ventajas también se queden un poco más a largo plazo, que cambien cosas, que no estemos atascados por las mañanas emitiendo CO2 inútil, como si estuviéramos en la época casi industrial, ¿no? Yendo a fábrica a fichar, y me parece que han sido avances y cambios de mentalidad importantes por ahí. Y luego, bueno, a nivel profesional, la verdad es que ha sido una adaptación de la empresa muy importante. Obviamente, lo primero de las personas, ¿no? Esa capacidad de adaptarse, de reinventar un poco funciones durante 3 meses, gente que igual no podía ejercer su función pre-COVID, que tiene que cambiar su función para aportar en otras áreas donde es más necesario. En nuestro caso es adaptar incluso las fábricas para poder cambiar nuestra producción de nuestros productos cosméticos a geles hidroalcohólicos, para dar ayuda a las emergencias. Y bueno, ha sido, sí, es una adaptación muy rápida, que seguimos en ello. Yo creo que ahora estamos en esa nueva normalidad de la que todos hablamos. Sí que estamos volviendo ya a recuperar un poco al menos nuestro marco de trabajo pre-COVID, y volviendo a coger las prioridades. Y yo creo que por suerte también la sostenibilidad creo que va a salir reforzada de este tipo de crisis, tanto desde la conciencia de la ciudadanía, de los efectos que puede tener temas como el cambio climático, los efectos, la pérdida de biodiversidad, etcétera, pero también de la importancia del sector privado, de las grandes marcas en ser parte de la solución también, ¿no? Y eso, yo creo que, bueno, creo que nos vamos a quedar con cosas positivas. Es verdad que vivimos en un mundo de incertidumbre total ahora mismo, pero también nos va a enseñar un poco a navegar esta incertidumbre mejor, ¿no? Para las próximas crisis. Esperemos que no sean cercanas, pero creo que hay que sacar la parte positiva de esto, ¿no? Muy bien, se nota la capacidad de resiliencia que tenemos los que nos dedicamos a la responsabilidad social, y ese positivismo necesario e imprescindible. Y por ahí sí, nos vais dejando titulares ya muy interesantes, como ese que ya habéis apuntado de la sostenibilidad, que va a salir reforzada en esta crisis. Yo creo que es importante, y luego también, si queréis, profundizamos en ello, que vale muchísimo la pena. Contamos también con Alfonso Fernández, el director de Marketing, Comunicación y Relaciones Institucionales de Samsung, también muy conocida en la organización. ¿Y qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece? ¿Cómo estáis viviendo vosotros todo este tema relacionado con la sostenibilidad? De estar aquí con grandes marcas y con mejores profesionales, así que un verdadero placer. Desde un punto de vista personal, pues yo creo que he pasado por varias fases, ¿no? Desde la primera fase de incredulidad, de bueno, estos son 2 días y bueno, pues la próxima semana estamos aquí,
a una fase de aceptación, de resignación, y yo creo que ahora estoy en una fase de manejar esta incertidumbre de la mejor forma posible, ¿no? Porque efectivamente ya no estamos hablando de incertidumbre en el corto plazo, sino incluso en el medio y largo plazo. Es decir, desde un punto de vista de relaciones personales, con un país como el nuestro que vive tanto de hostelería, de turismo, de incluso cómo nos tenemos que relacionar con amigos, con familia. Nos podemos besar, tocar, llegar a un momento donde volveremos a una nueva normalidad, con lo cual, bueno, hay muchas preguntas. Si bien es verdad que, y ahí coincido con mis compañeros, que también hay oportunidades en esto, ¿no? Yo creo que primero a nivel personal me ha permitido parar, y eso creo que es importante también, reflexionar, priorizar, y creo que muchas veces es necesario bajarse del coche para decir, bueno, tengo que tener otra perspectiva y ese momento de reflexión es necesario, y eso en mi caso ha ocurrido. Creo que también los españoles estamos en esa fase de priorizar, de reconocer lo verdaderamente importante, de estar en contacto con nuestros seres queridos físicamente o a distancia, y ahí el rol de las nuevas tecnologías han jugado un papel fundamental. Estábamos hablando del teletrabajo. Es que el teletrabajo hace 10 años, 5 años, que no es nada, no hubiera sido posible. Con lo cual, suerte y afortunados que nos ha acogido en esta situación, que creo que ha sido un test de estrés muy importante para el 5G, para el 4G, para las tecnologías y las infraestructuras de nuestro país, y que al menos en grandes ciudades, no lo sé en otras zonas, yo creo que hemos sabido responder, ¿no? Y también demostrar que aún a distancia se puede seguir trabajando y como decía Íñigo, ya no estamos en ese modelo del siglo XX donde había que acudir a las cadenas de montaje y desplazarse, ¿no?, para ir a trabajar físicamente a las fábricas, ¿no? Creo que eso es posible, y tal vez el COVID haya hecho más por el teletrabajo que otro tipo de movimientos o de intentos de asociaciones, de empresas o de gobiernos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que hay una oportunidad, y obviamente la digitalización, cómo entendemos la venta, que en nuestro caso es fundamental, cómo ha habido un cambio del canal tradicional al canal online, y cómo todos estamos haciendo los deberes para acelerar esa transformación digital dentro de las compañías y para hacer frente a esos retos que son muchos los que nos quedan, ¿no? Muy bien. También por esa parte, estáis comentando ya muchísimos temas, van saliendo, y a mí la verdad es que se me pone la piel de gallina de escucharos, porque es verdad que cada uno es muy personal, ¿no? Como cada uno estamos viviendo toda esta situación, pero hay muchos patrones comunes, y bueno, madre mía, ¿quién se iba a esperar? Es verdad, esa parte pues, inicial. Y hemos dejado para el final, pero no por ello menos importante, a Raúl Díez, al director de comunicación y marketing de IFEMA, que bueno, él nos va a explicar mucho mejor, pero IFEMA, pues la feria ha sido un gran protagonista también, con toda la labor que han estado haciendo, bueno, y siguen haciendo en esta pandemia. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes para nosotros los que estamos en el panel. Buenos días también para toda la gente que nos sigue de otros sitios. Encantado, y gracias a corresponsables y a todos por dejarme compartir este ratito con vosotros. Veo que no has hecho esa pregunta provocadora, que qué tal había vivido el confinamiento, porque efectivamente no lo he vivido, ¿no? En tu caso... La situación para nosotros fue muy distinta. No esperábamos ni nunca habíamos pensado que íbamos a vivir una cosa así, ¿no? Y eso que es verdad, yo llevo unos cuantos años aquí y he vivido cosas bastante fuertes, empezando porque cuando en el 11M también trabajaba en IFEMA y en esta misma posición, ¿no? Pero han sido muchos días en una situación de mucho estrés, muy intensa, muy bonita. Claro, aquí llevábamos 3 días en los que nos habían mandado a todos a teletrabajar a casa, pero hubo que tocar la sirena y llamar a rebato, y mucha gente que, bueno, pues estaba en su casa en unos momentos complejos, donde había que gestionar las personas y los miedos, ¿no? Pues hubo que llamar a la gente y decir, oye, nos hemos recibido este encargo y tenéis que reincorporaros, ¿no? De verdad que yo creo que en este tiempo de incertidumbres la perspectiva va cambiando muy rápido, incluso a veces hasta olvidamos
¿cómo eran esos miedos o cómo nos sentíamos hace pues solo un mes o 2 meses? En el pico de este momento, en marzo, y a mediados de marzo fue terrible lo que vivimos en nuestro mundo y en este país y en Madrid en concreto. Fue terrible, terrorífico. Pero hemos de decir que esto que se hizo en 2 días y que luego se viralizó por muchas circunstancias y nos mantuvo desde el 20 de marzo que llegó el encargo hasta el 1 de mayo, que se cierra o sale el último, porque cerrarse, desmontarse el hospital, se ha desmontado hace una semana. Ha quedado ahí latente, afortunadamente se ha desmontado, es un buen signo. En ese tiempo han pasado muchas cosas. Esto hubo que montarlo en 2 días, pero era un momento crítico, que de verdad que se vivió como una situación, por supuesto inédita, pero en la que era absolutamente inimaginable. También es verdad que, y yo, fíjate, todas las empresas que están en este panel participaron directamente y mandaron y respondieron de una manera espontánea, porque luego se organizaron las cosas, pero la primera reacción, esa reacción espontánea de las empresas, yo creo que, yo desde luego es con lo que me quedo, ¿eh? Es algo que no hace, o sea, lo dijimos, fue, yo creo que fue un símbolo, un hito, y por eso trascendió mucho, pero esa respuesta, más allá de lo que decía el plan de responsabilidad corporativa, más allá de lo que es de los manuales, de decir qué es lo que yo puedo hacer y tirarse a por ello, en ese momento, algunas personas ya lo han dicho, desde luego aportó muchísimo y creo que es una de las grandes lecciones que nos tenemos que quedar, ¿eh? La aportación de las empresas, la aportación de la sociedad civil ha sido impresionante y está siendo todavía. Yo creo que un ejemplo y que ha puesto quizás en evidencia hasta al sector público. Es verdad que estaba sobrepasado, ¿eh? Es verdad que estaba sobrepasado, porque nosotros lo que vimos es que estaba absolutamente sobrepasado. Nuestra experiencia fue que hubo que echar una mano en todo porque bueno, cada uno se tenía que ocupar y nosotros, muchas personas que estaban en casa, que tenían otro trabajo, cambiaron totalmente y se pusieron al servicio, pues el call center que tenemos, pues a atender a los familiares, el área de patrocinios que nosotros tenemos aquí, pues a atender a las empresas que querían traer producto, porque fue una locura. O sea, nosotros tuvimos que abrir un pabellón detrás de otro, y creo que casi todos los conoceréis seguro y son muy grandes, porque llegaban no ya de forma organizada, sino espontáneamente empezaban a llegar camiones con producto, que luego no hubo manera de resolver. O sea que, en fin, ha sido una experiencia muy, 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 muy especial, muy intensa. Sin entrar ya en la cronología o en el detalle de lo que ocurrió en el hospital o de cómo se gestionó o no se gestionó la comunicación, yo de verdad que en el contexto de lo que estamos hablando, creo que ha sido una gran lección, porque además las empresas han hecho y luego si ha venido a cuento lo han contado, y si no, no. Ha habido muy pocos casos de esos que dices, oye, yo voy con el camión a donar algo, pero me llevo al fotógrafo para contarlo. No ha sido ese el espíritu. Y lo vivido, desde luego, ha sido fabuloso, ¿no? Los ejemplos personales y corporativos han sido espectaculares. Si quieres, yo me paro aquí y luego tenemos ocasión de hablar mucho, porque todavía me emociona mucho, me disparo, ¿no? No, es fantástico, Raúl, porque justo, y mira, y sigo un poquito contigo, y si os parece bien hacemos la ronda inversa, luego ya de manera aleatoria, es que hay que mencionar que esto se trata de esto, de que sea un coloquio lo más activo. A mí también me da escalofrío así escucharte, porque es cierto, ¿no? Porque, y lo habéis comentado muy bien todos los panelistas, ¿no? Siempre se habla del papel de la empresa en la sociedad, siempre se cuestiona, siempre se critica. Nosotros también, y yo lo he dicho muchas veces en las jornadas corresponsables y en las clases y en muchos foros, que igual, ¿no? Como periodista y encima que vengo de familia sindicalista, pues las empresas siempre parece que son como los malos, y es verdad, ¿no? Esa respuesta colectiva, y yo lo mencionaba un poquito al principio, ¿no?
tantas noticias positivas, a veces nosotros teníamos que arrastrar, oye, públicalo por favor, déjanos publicarlo, pues todavía, bueno, pues, y eso si queréis, para el luego también comentamos con el tema de la comunicación y demás, que siempre hay, ¿no? Siempre hay resistencias, siempre hay de todo, ¿no? Y tú lo mencionabas muy bien ahora, ¿no? Y en el caso de vosotros, de vuestro departamento y un poco en esa línea, Raúl, bueno, lo que quieras es un poquito ampliar para seguir con Alfonso y hacer esa ronda así un poco inversa. ¿Cómo, claro, no ha tenido que ser tampoco fácil, ¿no? A nivel de gestión del equipo, de dirección, con un día a día, aunque que ha cambiado muchísimo, pero que a la vez es también muy, muy exigente, ¿no? Raúl, ponle micro, ponle micro. Ah, perdón, quizá. No, está puesto, ¿no? Sí, ahora sí, ahora sí. Ah, no te... pues mira, cuando arrancó, es verdad, oye, nosotros no teníamos tampoco luego nos hemos ido volcando, pero no teníamos la responsabilidad de gestionar la estrategia de comunicación de este hospital, que era responsabilidad de la Comunidad de Madrid. Pero entonces, desde ese punto de vista, e insisto, pensando en el momento en que pues, tú no quieres decir a tu equipo, pues ven aquí porque parece que era exponerse mucho, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues te pones tú en primera persona porque es tu decisión. ¿No? A partir de ahí, pues... Pero luego la verdad es que hemos volcado, al final tuve que llamar y somos unos cuantos a todo el equipo y ponerlos algunos también presencialmente, porque básicamente lo que estuvimos haciendo, claro, en un tema muy delicado era atender y acompañar a muchos medios de comunicación, gestionar quiénes entraban, cómo no entraban. O sea, aquí no, más allá, no hubo tanto estrategia, porque además si lo hubo, nosotros no nos correspondía a nosotros, pero sí acompañar y ayudar a esos periodistas que también, desde luego, o sea, hubo prensa y medios, y en particular reporteros que se tiraron los 60 o los 40 días aquí un día detrás de otro. Fijaos, y bueno, yo creo que la parte positiva es que se mandaba ese mensaje, esa imagen y mensaje de esperanza, ¿no? De sí se puede vencer a esta circunstancia. Y yo, esa es la parte bonita, ¿no? Entonces, para eso siempre, para eso teníamos que estar para ayudar, ¿no? No no se sacaba brillo a ninguna situación. Las cosas por eso yo creo que fue un elemento muy, muy interesante, ¿no? Porque fue un poquito ese ojo de gran hermano que enseñaba lo que pasaba, porque otras imágenes no se vieron o no se han visto prácticamente en el hospital. No se ha visto lo que aquí ocurría, ¿no? Y bueno, yo creo que había un mensaje de esperanza cada día en lo que aquí se mostraba, ¿no? Muy bien. Así, Alfonso, también cómo os ha afectado, cómo os está afectando, cómo estáis con todo lo que hacéis a nivel de sostenibilidad en vuestra organización. No sé, cualquier iniciativa, ejemplo que quieras compartir, que ya mencionabas también antes un poquito. Nosotros yo creo que tenemos la suerte de que el área de ciudadanía corporativa, que es como lo denominamos internamente, está integrada dentro del área de marca. Con lo cual es verdad que intentamos estar muy cerca del negocio y de demostrar que este tipo de iniciativas contribuyen a generar negocio y contribuyen, en este caso, a reforzar reputación y este intangible que es la marca, ¿no? Nuestra intención es materializar el propósito, que en nuestro caso nosotros, que mejorar la vida de todas las personas a través de la tecnología. Trabajamos en una plataforma que es Tecnología con Propósito, que es una plataforma 100% local, que trabaja en 4 verticales: educación, empleabilidad, cultura y calidad de vida. En este caso, es verdad que nuestro ajuste o nuestro rol dentro de lo que es la pandemia era bastante natural, porque obviamente, como he dicho antes, las nuevas tecnologías es lo que nos permite estar en contacto y lo que nos permite teletrabajar o estudiar. Y por tanto lo que hicimos fue definir 3 grupos objetivos. El primero de ellos son niños o familias en riesgo de exclusión, que no tienen la tecnología, las tabletas en este caso fundamentalmente, para seguir formándose a distancia. Y por tanto ahí colaboramos con Save the Children para dotar de esta tecnología a estas familias. El segundo bloque, y en la parte de educación también niños hospitalizados. Trabajamos con varios hospitales de la Comunidad de Madrid, en donde estos niños son, por desgracia, enfermos de larga duración, dotándoles también de tecnología para permitirles seguir con esas clases. El segundo bloque sería pacientes enfermos que sufren COVID. Uno de
los colaboradores ha sido el IFEMA, obviamente, con ese hospital de campaña y otro tipo de hospitales de diferentes áreas. Y el tercer grupo serían ancianos que están en residencias, que obviamente durante todo este tiempo no podían recibir la visita de sus familiares, de sus seres queridos, o incluso estar informados o tener en su mano tecnología para permitirles este tipo de contacto, ¿no? Y ahí también recurrimos a un partner, en este caso Fundación La Caixa, para llegar a miles de ancianos en cientos de residencias de ancianos a lo largo de España, ¿no? Por tanto, colaborando siempre a través de terceros que tenían esa legitimidad, ese expertise, ese know-how a la hora de llegar a ese público objetivo, y siempre con tecnología, con productos que estén vinculados obviamente a nuestra razón de ser. Esas fueron las principales acciones que desarrollamos durante estos meses pasados. Muy bien. El tema de colaboración, de alianzas, yo creo que también hay luego, bueno, ya van saliendo, ¿no? Porque el propio ejemplo que comentaba Raúl también va un poco en esa línea, ¿no? Que se ha puesto muy de manifiesto ese ODS 17 que llevamos predicando y llevamos trabajando, ¿no? Pero no es tan fácil luego llevarlo a la práctica. ¿Qué tal vosotros, Íñigo, en L'Oréal? ¿Qué nos puedes explicar así de las buenas prácticas, de iniciativas, de cómo habéis ido trabajando estos temas de la responsabilidad social? Bien, pues yo me gustaría retomar un poco las palabras de Raúl, ¿no? Porque yo creo que la sensación fue desde el principio, desde la humildad y todos a una, era un poco ese espíritu de, bueno, desde L'Oréal, desde un grupo cosmético tan grande, o sea, ¿con qué podemos aportar, ¿no? Y luego ya vendrían los planes de comunicación, el tema de reputación, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, como comentaba al principio, lo primero que se hizo es, en urgencia total, era adaptar las fábricas. Tenemos una fábrica internacional en Burgos y se adaptó toda la fábrica para fabricar en fabricación express de gel hidroalcohólico, ¿no? Para poderla poner en manos de las autoridades. Y también desde las marcas, sobre todo desde nuestra división de productos de farmacia, cómo poder dar ayuda en productos, etcétera, a hospitales, farmacéuticos, centros de atención primaria, ¿no? Y ese fue nuestro gran primer paso, ¿no? Pero que eso era quizás un poco lo más obvio. Y luego internamente creamos un concepto de que era la belleza de estar juntos, ¿no? Somos belleza, tenemos que estar juntos, y empezó, es verdad que la fábrica, pero yo creo que una pieza fundamental ha sido los empleados, esa comunicación, estar cerca de los empleados. Hay muchos empleados que estaban en retail, en funciones muy cerca de los clientes, y justamente son los clientes la segunda pata con los que estuvimos, especialmente con los clientes pequeños que de repente tenían necesidades financieras muy complicadas con la crisis, con el cierre de los locales, con los ERTES, etcétera, y estar muy cerca de ellos, tanto financieramente como con apoyo, con formación, con estar realmente juntos en eso, ¿no? Y también los proveedores, un poco, sobre todo, yo diría, estando siempre cerca de los más pequeños, que en estas circunstancias son los más vulnerables, ¿no? Y estar tanto con los clientes como con aquellos proveedores que necesitan pagos más urgentes, que no tienen la tesorería suficiente como para sobrevivir un bache así. Y yo creo que eso ha sido lo bonito, ¿no? Y que de forma orgánica, de forma natural, ha generado un engagement que nunca habíamos visto antes, ¿no? Y convirtiendo a los empleados en realmente embajadores de esta campaña, si quieres, por llamarlo de alguna forma, ¿no? De la belleza de estar juntos, ¿no? Que siempre partió un poco de hagamos y luego ya contaremos, ¿no? Pero primero vamos a hacer y vamos a aportar. Y se me olvidaba, por supuesto, una pata importante también, que es que hablabas antes, Marcos, del ODS 17 y también obviamente del tercer sector, de aquellos partners con los que trabajamos a menudo, Fundación Tomillo, Plan Internacional, el Banco de Alimentos, cómo aportamos desde el principio para sus fondos de urgencia, ¿no? Porque es verdad que nuestros programas con ellos pasaban a un segundo plano cuando había familias que ni siquiera tenían para comer o
o como comentaba Alfonso, con una brecha digital brutal que es muy difícil de adaptarse, ¿no?, a esta nueva situación. Realmente la adaptación, lo que comentas, Íñigo, también incluso eso, hemos hecho algunos webinars también, como sabéis, a puerta cerrada, uno propio con ONGs que participaban justo a las ONGs que mencionabas y bueno, es un momento, claro, es un momento que hay que adaptar, hay muchos frentes abiertos, hay muchas necesidades y qué bueno un poco este tipo de experiencias, ¿no? Joseba, también tú ya mencionabas en la primera intervención, también todo relacionado también con el tema de personas y demás. ¿Qué nos podías detallar un poquito más de iniciativas, de buenas prácticas y de lo propio que lleváis haciendo de hace mucho tiempo en responsabilidad social? ¿Cómo lo habéis ido adaptando, trabajando en estos momentos? Fíjate, para mí un descubrimiento, un aprendizaje de esta crisis es darte cuenta de que haciendo bien tu trabajo, es decir, siendo capaz de preservar la cadena de suministro, la cadena de valor, haber seguido funcionando, recogiendo la leche de nuestros ganaderos todos los días, teniendo las fábricas abiertas, habiendo sido capaces de hacer llegar nuestros productos a nuestros clientes, estás ya haciendo gestión responsable clarísimamente. Y estas cosas que igual en el día a día no las ves con tanta claridad, circunstancias tan adversas y con la dificultad un poco que existía de movilidad, de seguridad en los centros de trabajo, miedo que existía en todos nuestros grupos de interés, empezando por nuestra propia gente que estaba trabajando. Para mí un primer gran descubrimiento es que ya hacer eso bien, para mí ha sido, como decía al principio, magnífica la reacción, ya no diría solo de nuestra gente, sino de nuestros proveedores, muchos de ellos ganadores pequeños, nuestros clientes también, que se han mantenido ahí al pie del cañón en la medida en que han podido. Yo creo que ese esfuerzo de país, digamos, para mí ya es muy satisfactorio. Yo creo que aquí estamos compañías que cada uno desde nuestro ámbito, pues desde el ámbito más de la sociedad civil, en ese yo creo que hay una contribución importante a que dentro de la dificultad del momento, pues todo esto haya ido hacia adelante, ¿no? Luego es verdad que, como os decía antes, la propia evolución de la crisis, pues yo creo que cada momento pues hemos tratado de dar respuesta a las necesidades de las demandas en cada momento de día. Yo, claro, sí que creo que ha sido fundamental la gestión de personas. Yo creo que esta ha sido una crisis, nosotros la leemos mucho en clave de la gestión de personas, de su motivación, de su seguridad, de buscar esos elementos de compromiso y de enganche con la compañía. Habéis hablado antes de embajadores de marca, nosotros también hemos vivido eso y hemos visto que incluso en circunstancias difíciles y habiendo tenido que tomar, y hemos tomado algunas medidas difíciles en clave de personas también, la respuesta por parte de la gente ha sido muy importante. Y luego, esto que también comentaban los compañeros de intentar aportar allá donde un poco pudiéramos ayudar, pues era relevante, porque pues realmente nuestra vida ha ido por la vía de nuestros productos, digamos, ¿no? Por la vía, vamos a decir, comercial y también un poco por la vía, bueno, pues de las donaciones de productos, donde hemos visto que había una necesidad social que la ha habido y muy fuerte, que la sigue habiendo. Hicimos una campaña con Caritas con enfoque de desayunos, la idea era repartir 1 millón de desayunos, que estuvimos un poco aprovechando toda nuestra capilaridad. Bueno, pues lo que veíamos es que la necesidad era enorme, ¿no? O ha sido enorme y ese impacto social de la crisis ha sido grande. Por tanto, yo reportaría un poco la idea de que si uno hace bien las cosas que tiene que hacer, es decir, si uno, su trabajo, su gestión, su negocio lo hace de manera responsable, ya está haciendo una gran contribución. A partir de ahí, yo creo que en general haya un poco ya de la vertiente ideológica de cada uno, y es verdad que aquí luego ya la parte política igual le mete un poco de arriba todo esto. Yo creo que la respuesta en general de las empresas de todo tipo de condición en el país, yo la considero muy, muy relevante y que se ha dado encasadamente, a mi modo de ver, claro, incluido toda la gente que trabaja en las compañías. Yo no lo pongo solo en clave de sus dueños y de sus accionistas, sino toda la gente que trabaja en. Muy bien. Y en el caso de Coca-Cola, Ana, también vosotros como que también tenéis muchísimas iniciativas, muchísimas
políticas y buenas prácticas en esta materia, y muchas de ellas en alianza. ¿Cómo lo habéis trabajado y cómo lo habéis intentado en la medida posible pues mantenerlas, continuarlas? ¿Cómo ha sido la experiencia? Pues lo cierto es que nosotros pusimos en marcha un plan de acción integral muy en línea con las actividades que también teníamos previstas desarrollar en conjunto con nuestro socio embotellador en el territorio español y portugués, Coca-Cola European Partners, y también en línea con las directrices que nos venían dictadas desde Atlanta. Entonces, lo que primero hicimos fue hacer frente a lo más urgente. Y lo más urgente es esa, me ha apuntado la expresión porque me ha encantado la expresión de Raúl, esa reacción espontánea de las empresas que decíamos, ¿qué podemos hacer para ayudar a aquellas personas que lo están pasando peor y a aquellas personas que están en primera línea de fuego, ¿no? Entonces, lo que hicimos pues fue ayuda y apoyo inmediato pues a nuestros cuidadores, a aquellas personas que eran absolutamente clave, que eran los sanitarios, pero también a los profesionales de las fuerzas de seguridad del Estado y las personas que lo estaban pues teniendo mayores necesidades. Y así Coca-Cola en España y Portugal donó más de 1 millón de litros de bebidas que fuimos distribuyendo gracias a esa capilaridad que decía antes Joseba, que nosotros también tenemos, o colaboramos con iniciativas que estaban teniendo lugar en hospitales tipo Health Warriors, que tuvo lugar en Barcelona, o Food for Heroes, que daba comida tanto a sanitarios como a personas en riesgo de exclusión que necesitaban comida y bebida en esos momentos, ¿no? Luego, desde Coca-Cola Foundation, desde nuestra entidad en Atlanta, nos llegó parte de una donación internacional de 120 millones de dólares, o aproximadamente unos 108 millones de euros, y parte de eso pudimos derivarlos a Cruz Roja para dar ayuda durante 8 semanas a 1.000 familias, 4.000 personas que pudieron comer, alimentarse, tener productos sanitarios durante ese tiempo. Y así más o menos fue como nosotros fuimos enfrentando lo más urgente, ¿no? Pero luego nos pusimos a pensar en lo que considerábamos que era una cosa que teníamos que pensar más despacio, pero que era sin duda lo más importante. Eran 2 de los grupos de interés que para nosotros son absolutamente clave en esta pandemia y han sido nuestros empleados, a los que teníamos que garantizar el empleo, y Coca-Cola durante todo este tiempo no hizo absolutamente ningún ERTE y tuvimos muchísimas calls en las que nuestros mayores a nivel España, Portugal, pero a nivel europeo nos decían que no iba a haber ninguna reducción en el empleo, y nosotros eso lo hemos valorado por encima de cualquier otra cuestión que internamente se ha desarrollado, porque sabemos que Coca-Cola en ese sentido ha hecho un esfuerzo, no solamente con su plantilla, sino también presupuestario con el país, y eso ha sido una de las cuestiones que más orgullo de pertenencia ha generado durante todos estos meses. Y luego internamente también en lo que es el foco de nuestro negocio estar al lado de esa parte que sabíamos que lo estaba pasando especialmente mal, y ahí se ha dicho durante las presentaciones de todos los que estamos hablando, la hostelería ha sufrido muchísimo y sigue sufriendo, y nosotros teníamos que estar al lado de ellos, apoyando su digitalización, apoyando pues un trato preferencial en determinadas cuestiones, ¿no? Entonces, hemos sacado y priorizado una plataforma que ya existía, pero que hemos nutrido con muchos más contenidos, que se llama Bar Talent. Y a partir de ahí seguiremos afianzando en nuestro proceso de ayudar a la digitalización para que nuestros bares, nuestras cafeterías se puedan poner a trabajar en modo online, ¿no? Que a lo mejor a muchas empresas de las que estamos aquí sentadas nos parece fácil, pero el delivery, las cartas electrónicas y muchas otras cuestiones no eran el día a día de muchos de nuestros bares, y nosotros desde Coca-Cola queremos potenciar que eso sea una realidad. Y por último ya, pues todos nuestros proyectos ambientales y sociales necesariamente han tenido que cambiar. Primero, desde un enfoque menos de impacto social y ambiental a puramente asistencial en aquellos que necesitábamos cambiar, y luego, por otro lado, pues dándoles herramientas online para que nuestros cursos de formación para mujeres y jóvenes de nuestra plataforma Gira se pudieran hacer online, o los cursos de sensibilización de mares circulares se pudieran hacer online también. Así que sí, desde responsabilidad corporativa, la verdad es que no nos hemos aburrido, pero ni un poco en todo este tiempo. Se nota, se nota. No sé si habrá algún momento de aburrimiento en el área de responsabilidad social, pero vamos, creo que todavía falta mucho para que llegue. Ya nos están llegando las primeras preguntas, comentarios, algunos como, bueno, María Alfaro, pues agradece la gestión de IFEMA, Raúl, habéis hecho un gran trabajo, y por ejemplo desde México, María Elena Suárez comenta
que en la empresa, en México no hubo esa sensibilidad. Bueno, ellos sabéis que siguen todavía, están en un pico muy importante todavía de la pandemia, como en otros países latinos, por eso va muy bien muchas de las lecciones aprendidas y los comentarios que estés haciendo. Ella comenta que en la empresa no hubo esa sensibilidad para que los empleados hicieran home office, o hagan home office, y la mayoría han estado trabajando. Y pregunta, ¿cómo hacer para comunicarles de manera efectiva que, a pesar de que se les pidió venir, estamos preocupados por su bienestar? No sé, hay quién quiere responder. Habéis ido mencionando bastante, ¿no?, el tema del teletrabajo y demás, pero claro, es verdad que muchas empresas, pues sí que se les ha, no sé si decir la palabra, obligado, exigido, pedido que vinieran a trabajar, y eso también pues genera conflictos de diversa índole. Pero eso dependerá mucho también un poco de las características de las empresas. Me imagino que ahí, Joseba, pues le pasará igual. En sectores como el suyo, pues hay gente que no puede teletrabajar, pues no puede teletrabajar. Nosotros, es verdad, como ya os he comentado, estábamos todos teletrabajando, pero hay que hacer un trabajo a pie de pabellón, pues hay que venir. Claro, no es sencillo, pero la realidad fue esa, ¿no? Yo creo que la gente somos más generosos de lo que muchas veces pensamos, ¿no? La gente ha venido sin poner ningún reparo. Los riesgos, pues bueno, además luego eso se va percibiendo de diferente manera, con toda la responsabilidad. Yo creo que la empresa pues, tiene que pedir el esfuerzo que corresponda. Otra cosa distinta es que pudiendo teletrabajar o no se haga ese esfuerzo, que es verdad que ha sido espectacular lo que ha hecho la empresa española también en ese sentido, ¿eh? A mí me parece impresionante. Nosotros en la pequeña escala, porque no somos tantos empleados, pero también lo hicimos de poder mandar a todo el mundo a su casa con los medios para poder seguir trabajando, porque tampoco, luego no hicimos ERTE, pero tampoco al principio pensábamos hacerlo. Y todo el mundo tiene que trabajar y que sentirse útil, ¿no? En su casa, que esa es la clave, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Tú puedes mandar a todo el mundo a casa, puedes no hacer ERTE, pero la gente tiene que sentirse útil. Tiene que, en muchos casos, pues, recomponer la función que está haciendo, que eso también es muy importante y se ha señalado por alguna de las personas también anteriormente. O sea que depende de las circunstancias, pero claro, hay sectores que son lo que son y ahí la responsabilidad de las empresas pues se tendrá que multiplicar para dotarle de los medios suficientes, pero la responsabilidad individual pues yo creo que se ejerce con... Si percibes que la empresa te lo explica bien y cuida de ti en la situación que sea, me parece que es cuestión de elevar el tono de o la conversación y estar ahí, ¿no? No sé. Sí, si alguien quiere hacer algún comentario, yo voy formulando así algunas preguntas que están llegando y en el momento en que queráis intervenir, perfecto. Pregunta, bueno, creo que esto también lo habéis comentado, pero si queréis hacer alguna apreciación o algún comentario, Montes pregunta ¿qué medidas tomaron en sus empresas cuando llegó el coronavirus? Ahí yo creo que, no sé si queréis hacer alguna mención de algo alguna medida Ana, me parece que querías también comentar. Yo quería comentar algo sumándome a lo que decía Raúl. Efectivamente, esto depende mucho de las características de las plantillas. Nosotros, afortunadamente, gran parte de los que trabajamos, bueno, gran parte no, la totalidad de los que trabajamos en la parte de Coca-Cola Company podemos teletrabajar, pero luego tenemos gente en nuestras plantas que necesariamente para poder producir las bebidas tienen que ir a la planta. Entonces, el enfoque que tuvo Coca-Cola fue, lo primero, ante todo y sobre todo, la seguridad de los empleados. Eso era algo que no se podía poner en duda bajo ningún concepto. Entonces, eso significa equipar a tus empleados con aquello que es necesario, hacer controles, por supuesto, por si acaso el virus empieza a propagarse, por supuesto esa persona se quedaba aislada. Y una cosa que también es muy relevante es el reconocimiento financiero a aquellos empleados que sí que se prestaban a trabajar en esos momentos en los que el miedo al contagio era una realidad y además que ese contagio, en función de las circunstancias sociofamiliares de cada uno, pues es diferente. Uno vive, pues a lo mejor con su madre, que puede llegar a tener, bueno, pues ser una población de riesgo y entonces esa persona es más proclive a no poder ir, o con familiares con discapacidad
o algún tipo de enfermedad crónica que pueda hacer que no tengan que ir a trabajar, etcétera, ¿no? Entonces, hacerse cargo de esas circunstancias, flexibilidad y personalización por cada uno de los casos de los empleados implicados, y en el caso del embotellador había una gratificación de 500 euros al mes por aquellas personas que iban a trabajar. Con lo cual, reconocimiento tangible de ese esfuerzo, además del propio reconocimiento como personal que todos aplaudíamos, claro. Yo quería reforzar la idea de nosotros. Nos ha funcionado muy bien o nos ha puesto a prueba nuestro sistema de gestión de prevención de riesgos. Yo creo que esto, lo decía al principio, ha sido, sobre todo al principio, una crisis de salud. Y hubo que gestionar una circunstancia totalmente desconocida y a nosotros nos fue muy bien. La activación siempre podía haber sido antes, pero relativamente temprana, de un comité de crisis interno que tuvo un enfoque a prevención de riesgos muy claro. Trabajamos planes de prevención y de contingencia, sobre todo en los centros operativos, que no teníamos la fábrica. Las primeras semanas fueron muy difíciles porque no había equipos de protección individual. Ahora lo vemos con más perspectiva, todo el mundo lleva mascarillas, que no había mascarillas, no había gel, no había nada, digamos, y lo que había era mucho miedo. Entonces, ahí yo creo que ha habido 3 palancas para mí fundamentales que han sido la madurez de los sistemas de gestión de prevención de riesgos. Nosotros veníamos trabajando mucho la prevención de riesgos porque al final tenemos actividades de riesgos en nuestras fábricas, etcétera, y donde más maduro hemos tenido el sistema de prevención, mejor nos ha ido, porque mejor ha funcionado la cadena jerárquica, mejor se han cumplido los principios de prevención, etcétera. La comunicación interna ha sido otro elemento fundamental. El reconocer y el reforzar las conductas alineadas, digamos, con esos elementos de seguridad, dar a la gente tranquilidad. Y otra cuestión que para mí ha sido clave ha sido la calidad del liderazgo en cada momento. Nos ha ido mucho mejor en aquellos puntos de trabajo donde había un liderazgo claro, donde en cierta manera hemos conseguido que todo el equipo se alinee en torno a sus medidas preventivas y que incluso, porque lo comentaba al principio, hemos tenido algún caso positivo en toda la organización, los planes de contingencia se activaban inmediatamente, es decir, que éramos capaces de responder muy rápido a cada una de las circunstancias que tenemos. Entonces, yo creo que esta crisis también ha servido para poner en valor la importancia de la prevención de riesgos y de la salud en la compañía. Un tema no menor, nosotros lo hemos trabajado mucho también, es una crisis que también ha requerido de mucho apoyo psicológico y emocional a la gente. Ya no se trataba solo de que la gente tuviera EPIs, que tuviera mascarilla, que tuviera guantes, o que digamos el trabajo estuviera bien organizado, sino que esta es una crisis con un desgaste emocional muy grande hacia la gente, donde hemos tenido también que articular mecanismos para dar apoyo emocional y psicológico a la gente, porque es verdad que no hemos pasado todos mal. Muy bien, sí. No sé, hay más preguntas. Como vamos, suele pasar, siempre es al final cuando nos animamos más a preguntar. Bueno, ligado a lo que decía Joseba, bueno, lo que estabais diciendo Ana también, bueno, Esmeralda decía felicidades por la proactividad y preguntaba un poco en esa línea, por si alguien quiere añadir algo, ¿qué acciones estáis llevando a cabo para procurar el bienestar psicosocial emocional de los empleados? Si queréis destacar algún tipo de acción o alguna medida, ya lo habéis algo mencionado. Y también un poco en esta línea, otra pregunta que también lanzo para quien quiera así a comentar algo es ¿cuándo debería volver a trabajar un trabajador? Bueno, recuperar el coronavirus, quizás también hacía un poco esa pregunta, quizá más así a nivel de hospital. No sé si os habéis encontrado en algún caso. No sé si la última pregunta no sé si la he entendido muy bien, Marcos. Si la puedes repetir. La última, bueno, decía, ¿cuándo debería volver a trabajar un trabajador recuperado del coronavirus? La he dicho así con la boca pequeña porque yo no sé si quizás es un tema más de médico, por eso la he dicho así con la boca pequeña. Vale. Cuando tenga la... Sí, exacto. O sea, eso al final, eso es como con otras enfermedades también, ¿no? Cuando tenga el alta, y yo creo que conectando con la primera pregunta también, siempre que pueda teletrabajar, cuando se sienta seguro, ¿no? Y sin miedo y poder ejercer tranquilamente su trabajo, ¿no? Nosotros
De hecho, hemos puesto al servicio también de los empleados servicios de psicólogo para aquellos que tienen circunstancias más difíciles. Como comentaba Ana, cada uno vivimos situaciones diferentes. Unos tenemos pequeños en casa, pero otros viven con mayores, donde el miedo es evidentemente mucho mayor. Y por lo tanto también estar ahí cerca de los empleados y ofreciéndoles ese servicio, esa ayuda para estar junto a ellos, ¿no? En cada momento. Yo creo en este sentido que es fundamental entender también la casuística de cada negocio y de cada compañía. Como antes decíamos, no es lo mismo tener un centro de producción y miles de trabajadores, que obviamente tienes que tener un soporte presencial, que aquellas compañías como la mía en este caso, que al final somos 300 trabajadores y obviamente no tenemos ninguna planta de producción en España, ¿no? Con lo cual posiblemente sea más fácil el teletrabajo que en otros centros productivos, ¿no? Fundamental es garantizar la salud de los empleados, obviamente cumplir con todas las exigencias sanitarias y con todas las medidas de cautela, en donde, por supuesto, guantes, mascarillas, gel hidroalcohólico, cámaras termorreactivas que hemos incorporado en recepción, un servicio también de médico 24 horas, el hecho de cubrir unas distancias dentro de lo que es el propio trabajo, cierre de la cantina, que en nuestro caso obviamente teníamos como facility, o del gimnasio. Y luego también, hoy por hoy estamos incorporando plantilla de forma paulatina, no más el tope de hasta un 50%. Eso es un poco las directrices durante el verano. Veremos qué es lo que ocurre luego al resto del año, pero lo que sí o sí estoy seguro es que va a haber un antes y un después. Con independencia de este coronavirus, la compañía va a flexibilizar la forma de trabajar. Estamos recibiendo capacitación a la hora de trabajar con unas nuevas tecnologías. Cada vez estamos más habituados con unas disciplinas y con unos modelos de relación para poder conciliar vida personal y vida profesional. Creo que estamos avanzando mucho y que indudablemente el 2021, que ojalá todo esto esté superado, pase lo que pase, estoy seguro que teletrabajaremos y trabajaremos de una forma diferente a la que estábamos acostumbrados durante este año. Marcos, si me permites, yo solamente quería apuntar que, por ejemplo, en nuestro caso, al ser una empresa internacional, íbamos aprendiendo de aquellos países donde el corona les había afectado anteriormente. Entonces, gracias a eso, por ejemplo, estábamos en comunicación permanente con Italia y con otros países en el sudeste asiático, de manera que ellos nos iban diciendo, mira, aproximadamente cuando llevas 40 o 45 días de confinamiento, la moral empieza a caer en picado. Entonces, gracias a esa información y a ese traslado de buenas prácticas entre países, nos pudimos preparar. Y nuestro ejemplo también ha sido muy útil también para determinados países en América Latina, ¿no? Entonces empezaron a proliferar todo tipo de jammers con las cosas más alucinantes que os podéis imaginar, tipo jammer sobre cómo cortarte el pelo en casa, jammer sobre tomar copas con los amigos por la tarde, o sea, unas cosas totalmente estrambóticas que como encima venían de la compañía, había muchos empleados que decían, pero yo me tengo que apuntar a esto, yo tengo que asistir, porque se pensaban, o sea, era absolutamente voluntario, pero incluso tuvimos que tener algún tipo de directriz de arriba del todo diciendo, oye, estas partes del trabajo son absolutamente voluntarias, pero sí que nos ocupábamos de estar muy encima de esa parte que es el equilibrio psicosocial del empleado, que por supuesto teníamos un teléfono de atención médica y psicológica y tal, pero queríamos un poco virtualizar esos entornos más normales de acercarte a la máquina de café o a la máquina de Coca-Cola para tomarte un refresco, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestro departamento teníamos un aperitivo cada semana. Entonces, era una cita en la que no te podías saltar y nos veíamos todos para no hablar del trabajo, para hablar de tonterías, de cosas personales y tal, pero intentar virtualizar un poco esa normalidad. Yo creo que lo hemos conseguido a medias porque nunca es igual el contacto personal que lo virtual, pero bueno, al menos se ha intentado y seguimos con esas regularidades. Eso que dice Ana, para mí es realmente importante, ¿no? Por un lado, en nuestro caso es verdad que ha habido siempre comunicación oficial por parte de Presidencia, de transmitir calma, de informar al empleado de cómo está yendo el negocio, de efectivamente tranquilizar en cuanto a puestos de trabajo, lo importante es la salud. Por tanto, hay una línea informativa más aséptica, más vinculada a negocio, pero luego también desde un punto de vista de comunicación interna, cómo humanizas esa relación, porque al final
la relación, la situación o la percepción de pertenencia a la compañía es importante. Somos personas y llega un momento en donde ese canal abierto para compartir canciones, el Resistiré, para compartir preocupaciones, bromas, hace que efectivamente el empleado bueno, sustituya ese café físico por ese café virtual y también permita que sigamos estando en contacto unos con otros, ¿no? Y eso creo que es fundamental para no deshumanizar las relaciones. Muy bien. Si os parece bien, hay una pregunta que la he dejado así para el final, que viene muy a pelo de lo que estabais comentando, que la hacía Mario Alberto, de cómo veis, y si os parece bien hacer así una última reflexión. Yo estaría muchísimo más y veo que las personas también, pero vamos, sé que también que tenéis como toda la agenda muy ocupada. La pregunta que hacían, y ha habido varias preguntas en la misma línea, ¿cómo veis un poco el futuro de la responsabilidad social, que también habéis ido haciendo alguna pincelada, y cuáles serían los temas que consideráis que más se van a priorizar, pues bueno, en este nuevo escenario? No sé, por ahí lo que queráis, responsabilidad social, /sostenibilidad, /Agenda 2030, cada uno en el enfoque que quiera dar. Y vamos por bueno, como una última reflexión, más lo que queráis así añadir, pues si quieres, Raúl, tú mismo así, y lo hacemos, vamos, lo digo por... Encantado y me ha resultado fantástico compartir con vosotros. Es verdad que yo no soy el especialista en responsabilidad corporativa de la casa, que lo hay muy bueno, que es Santiago Quiroga. Lo que sí es verdad, y yo creo que se ha ido apuntando por todas las personas, todos mis compañeros en esta mesa virtual, lo que se está haciendo ahora es ordenar las urgencias que han surgido de estas circunstancias que no estaban previstas, ¿no? Entonces, de esas urgencias y de la reacción espontánea que le ha gustado a Ana, la forma de expresarlo, creo que ahora las empresas estamos ordenando esas urgencias y metiéndolas un poco en los procedimientos, en los procesos y en el modo de trabajar, ¿no? Que está más rodado. Pero cambiarnos el paso nos ha cambiado a todos, ¿no? Esperemos que por poco tiempo, pero ahora mismo esa es la circunstancia, ¿no? Entonces, nos queda, por lo menos, siendo muy optimistas, que hay que serlo, por lo menos lo que queda de año para sistematizar y organizar esas formas de atender las circunstancias o las situaciones que se han generado, que se han agravado con la crisis del COVID, maldita, ¿no? Entonces, creo que se está ahí. Hay muchas enseñanzas que se están metabolizando y procesando muy rápido, ¿no? Porque de esto sí que salen cosas que hay que guardar pero es el momento de poner un poco de orden en este desorden que nos ha causado. Sí, yo creo que, bueno, si te parece, Marcos, continuando también. Sí, yo creo que, como decía al principio, yo soy un convencido de que la sostenibilidad va a salir y está saliendo ya reforzada, ¿no? de esta situación, de esta crisis. Por una parte también por la concienciación de la ciudadanía, tanto de los problemas medioambientales, problemas sociales, pero también por su comprensión, por el entendimiento de la necesidad de las empresas también para solucionar los problemas, ¿no? Nosotros justamente hace ni 15 días hemos anunciado L'Oréal for the Future, que es nuestro nuevo programa de sostenibilidad para 2030, que tiene un foco bueno, no quiero enrollarme, pero en los límites planetarios, en entender la empresa de otra forma diferente, de nuestro papel como un ente en una cadena muy grande de stakeholders. Ya no es solo vamos a hacer nuestras fábricas limpias, vamos a producir nuestros productos más limpios, sino cómo vamos a influir en toda nuestra cadena de valor para que el impacto sea muchísimo más grande, ¿no? Vamos a tener objetivos muy potentes. Yo diría que quizás esto es pre-COVID también, pero hay dos temáticas, hablando de futuro, que
que van a coger más y más importancia, que es la biodiversidad y el agua, evidentemente interrelacionados con el cambio climático, pero es verdad que hoy en día en las noticias todavía estamos en lo que se escucha es cambio climático, cambio climático. Yo creo que ahora con el virus, además, se va a hablar mucho de biodiversidad y mucho de agua. Y por último, yo creo que la parte social, en programas que muchas de las grandes empresas estábamos ya a punto de anunciar nuestros compromisos 2030, y que esta crisis yo creo que ha reforzado más esa pata social y no tanto la medioambiental, y mucho con un foco, en nuestro caso, por ejemplo, con fondos de inversión que teníamos dedicados a la economía circular, a la reforestación, al cuidado de los océanos, e incorporando nuevos fondos solidarios, por ejemplo, para el efecto en las mujeres, que sabemos que sobre todo en países en desarrollo han sido las más vulnerables y están siendo las más vulnerables a esta crisis sanitaria, y ese impacto social de volver al terreno, volver a trabajar con las comunidades. Yo creo que esa es la parte de las agendas de sostenibilidad que va a ser claramente reforzada después del COVID. Muy bien. Es que da para tanto que me tengo que ir mordiendo la lengua para no preguntaros más. Alfonso, si... Pienso igual que mis compañeros. Efectivamente, para mí hay un cambio. No hay vuelta atrás en la concienciación por parte del consumidor. Yo creo que esto nos ha hecho ver la fragilidad de este estado del bienestar en el que vivíamos, de que efectivamente no estamos hablando de una crisis económica, antes lo hablaba creo que Joseba, ¿no? Ha sido una crisis sanitaria y cómo efectivamente es algo de mayor calado, ¿no? Y por tanto que además tiene una repercusión global. Creo que el consumidor es mucho más consciente, es mucho más responsable y nos va a exigir muchísimo más a las empresas. Desde un punto de vista de hábitos de consumo, recientemente hemos hecho con Ipsos una investigación para conocer cuáles han sido los hábitos de los españoles durante el confinamiento y sobre todo cómo cambiarían estos hábitos en el futuro. Una obviedad es que el e-commerce, el comercio digital, ha cogido peso, pero incluso en aquellas personas que no eran susceptibles de utilizar el comercio digital como no han tenido opción, en el momento que la experiencia ha sido positiva, son proclives a volverlo a utilizar. Por tanto, eso tiene un cambio radical en todas nuestras relaciones con retailers, con distribuidores y con tiendas físicas, ¿no? Y luego también desde un punto de vista de cómo estas personas entienden su momento de ocio, valoran más su familia, sus amigos, el contacto personal, cómo va a racionalizar mucho más el consumo, también por esa incertidumbre a la que nos enfrentamos, y también van a exigir más en esos aspectos de sostenibilidad, entre los cuales las compañías tenemos que colaborar para hacer que este planeta, obviamente, cumplir con los ODS por un lado y hacer este planeta lo más duradero posible, ¿no? Así que ahí creo que hay que hacer bien los deberes y tenemos mucho que hacer y mucho con lo que contribuir a la sociedad. Muy bien, muy buen mensaje también, Alfonso. Y Joseba, si nos puedes hacer así una última... Sí, bueno, yo creo que lo han comentado casi todos los compañeros. Yo comparto la idea de que cobra fuerza. Digamos, en esta vuelta a los básicos, a volver a valorar un poco lo que de verdad es importante, y en esta cuestión un poco de salud, bueno, pues en cierta manera, yo creo que sí, que el ciudadano, que al final también es consumidor y que también en muchos casos es cliente, que va a tener más en cuenta a la hora de tomar sus decisiones de compra de compañía está detrás de lo que está comprando, va a valorar más lo que las compañías hacen desde el punto de vista de esa gestión responsable que tienen que hacer. Yo creo que eso está ahí, hay muchos debates sobre si eso realmente la gente está dispuesta a pagar más. Yo no estoy dispuesta a pagar más, pero que lo va a tener en cuenta, estoy absolutamente convencido, convencidísimo. Y después de esto, mucho más. Y yo quizás un poco, lo que sí que creo que coge mucha fuerza, lo he dicho también mucho a lo largo bueno, pues de la ponencia, es los temas vinculados a la salud. Porque al final están en el core, son productos que queremos que sean saludables, que ofrecemos a nuestros consumidores, a nuestros clientes. Yo creo que los aspectos vinculados con la salud, tanto desde la perspectiva de productos como de hábitos saludables, van a coger una gran fuerza. Muy bien. Y Ana, pues así para cerrar. Venga, pues termino yo. A ver, yo lo que creo es que esta crisis ha dejado clarísimo la gran dependencia que tenemos la sociedad de los recursos naturales, y como los recursos naturales hay
Coincido absolutamente con Íñigo con el agua. El agua va a ser clave en los próximos años y todos vamos a tener que hacer un uso todavía más eficiente del que hacíamos en agua, ¿no? Intentar ser muy, muy responsables con ese recurso que habría sido de esta crisis si no nos hubiéramos podido lavar las manos cada 30 segundos en casa y en cualquier otro sitio, ¿no? Entonces, pensemos un poco en la necesidad de ese recurso natural y lo eficientes que tenemos que ser en su uso. Y, de hecho, han salido también durante la crisis, están pautadas antes, pero proyectos como Step by Water, donde el otro día también coincidí con Íñigo, donde todas las personas que hacemos y todas las empresas que hacemos un uso intensivo del agua nos juntamos para apoyar ese uso eficiente del recurso, ¿no? Para mí otra de las cosas clave es la economía circular. Al final, en esta crisis hemos estado utilizando muchísimos productos de un solo uso, que no van a desaparecer y que probablemente nos van a acompañar por muchos meses. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es intentar sustituirnos donde sea posible, pero si no, establecer mecanismos y sistemas de economía circular donde esa materia prima se pueda reutilizar y entrar en un círculo virtuoso de reutilización. Y eso es lo que tenemos que hacer con muchísimas materias primas y alejarnos de la demonización de determinados materiales como el plástico, sin el que en esta crisis habría sido un absoluto desastre. Pensemos en todas las batas de los sanitarios, etcétera. No ya solamente en los que a lo mejor pueden estar afectados más por nuestro negocio, ¿no? Entonces, la recuperación va a ser absolutamente verde, o sea, no hay otro remedio que estar potenciando la dimensión ambiental de nuestros negocios. Tenemos que trabajar de manera conjunta, compartir conocimiento en ese ODS 17 y por eso Coca-Cola, por ejemplo, ha firmado 2 acuerdos, uno por embotellador y otro por compañía, Recover Better y Green Recovery, a nivel internacional y a nivel de la Unión Europea, porque tenemos muy, muy claro que esa es la manera de salir de la crisis. Y finalmente yo la única cosa que apuntaría es que nos enfrentamos a un consumidor cada vez más consciente. Cada vez nos van a exigir más coherencia a las marcas. Eso nos va a ayudar a los departamentos de responsabilidad corporativa, pero va a poner el listón todavía más alto. Nuestro propósito tiene que regir absolutamente todo lo que hacemos y eso es por lo menos la senda que nosotros estamos tomando en Coca-Cola. Y finalmente, simplemente por decir y por poner en valor todo lo que se ha hablado durante esta tarde, la empresa como agente de cambio positivo de su entorno, un agente de cambio comprometido y un agente de cambio altamente eficiente, que hemos conseguido llevar ayuda y llevar apoyo y complementar las administraciones públicas de una manera que yo creo que todo el tejido español se puede sentir bien orgulloso. Muy bien. Gracias, Marcos. No, muchísimas gracias. Te habéis dicho, y vamos, si hubiéramos tenido 1 hora más, 2, 3, son tantísimos temas que están a colación. A mí me habéis puesto la piel de la gallina, la verdad que ya veros y ver esas energías, esas fuerzas y todo lo que estáis haciendo es maravilloso, o sea, anima muchísimo a seguir en esta línea, aprender unos de otros y compartir, que de eso se trata y ahora más que nunca. Y la verdad, pues bueno, me preguntaban muchas personas, me han ido preguntando por el privado qué era esto. Los que vinisteis a las jornadas corresponsables de Madrid y Barcelona lo visteis, que hicimos un mural con comentarios y alguno de vosotros también pusisteis el comentario de los 15 años de corresponsables, que como decimos, vamos a ver qué podemos hacer en otoño, invierno. Yo no me atrevo a pronosticar nada aún en estos momentos y ojalá que nos podamos reunir presencialmente, que como bien habéis comentado todos, qué bueno este espacio virtual, pero también se echa a faltar todo lo presencial, esos besos y esos abrazos tan necesarios. Y yo nada más agradeceros de verdad muchísimo a todos vuestra participación, vuestra sinceridad, vuestra transparencia a la hora de comentar pues un poco esa experiencia, vuestra brevedad, porque hay muchos, a todos los participantes, que han sido muchísimos los que están siguiendo todavía y aún están haciendo algunas preguntas que ya os haremos llegar así por el privado, y animaros a seguir un poco en esta línea. Yo creo que es cierto que cada vez más el tema de alianzas, el tema de sumar, el de compartir, se está viendo cada vez más necesario, y eso nos anima desde Corresponsables pues también a seguir cumpliendo nuestra misión, que como sabéis es dar a conocer lo que se hace bien, ponerlo en valor y sobre todo eso, pues darnos cuenta de que, ostras, que cuando sumamos, nos complementamos, pues somos mucho más fuertes y podemos salir todos adelante, ¿no? Así que a seguir cuidándonos,
a seguir trabajando y apostando fuerte por estos temas que vale muchísimo la pena para todos y hasta la próxima. Ojalá que nos podamos ver pronto. Y gracias por todo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias. Gracias, Marcos. Un abrazo a todos. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Adiós. Encantado.